Ampliamos la información con nuestro microbiólogo de cabecera. Él fue jefe de microbiología del Hospital de Cruces, el doctor Jorge Barrón. Arratsaldeon, Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, Yolanda. ¿Qué tal estamos, Jorge? Pues muy bien, aquí en el mejor lugar del mundo, como se puede decir. ¿En tu hogar? Sí, lugar. Ojalá cualquier lugar del mundo sea el mejor lugar del mundo y la gente no tenga que irse por ahí como los temporeros que vienen a trabajar y encima les maltratamos y encima se infectan con el COVID. Eso es, que no es que sean los malos de la película, es que son los que tienen más posibilidades de infectarse, ojo, aparte de los jóvenes, por el tema del ocio nocturno y por, bueno, digamos, esta forma de ser un poco más rebelde. Ellos son, digamos, los que originan estos nuevos focos o estos nuevos brotes. Decía Salvadorilla que, bueno, de todas formas están controlados, entonces tengo un poco el corazón partido. Yo no sé si hay que preocuparse tanto, no hay que preocuparse. ¿Cuál es el consejo, Jorge Barrón? Bueno, en la fase que estamos ya se nos anunció que en esta fase había que volver a la economía, desde esa economía básica de subsistencia que hemos tenido y que no hemos podido abandonar, y donde ahí, pues digamos que los héroes de esta pandemia se han portado maravillosamente, no solo los sanitarios, que han sufrido mucho en los hospitales y en la atención primaria con todas las carencias que ha habido, todos los trabajadores que nos han tenido con los suministros básicos día a día, que no nos ha faltado de nada en nuestros confinamientos y que se han expuesto. Y claro, en la época que estamos ya se dijo, tenemos que ir soltando, porque aquí está, como siempre, salud y economía, pero que son un círculo que se retroalimentan. O sea que tampoco es la opción por la salud con el confinamiento y con todos los sacrificios que dan lugar a lo que estamos viendo ahora. Cómo se están perdiendo empleos, pymes, puestos de trabajo, cómo ahora hay que recuperar todo esto y nos somete en una crisis. Claro, ya se nos dijo, en esta nueva fase hay que recurrir a la responsabilidad ya personal. Ya las autoridades no nos van a encerrar, ya no van a hacer medidas restrictivas porque no se puede prolongar mucho tiempo, porque eso tenía una función, que era aplanar la curva y que no los servicios de salud, sobre todo los hospitales, las UCIs, no se bloquearan y como dice que siempre hay unos límites y a quién vamos a sacrificar, porque si sobrepasamos los límites, pues era no sobrepasarlo. Ahora, ¿qué está pasando? Que tiene que responder la ciudadanía y la ciudadanía pues ve que ya tiene la sensación de que ha pasado, sobre todo los más jóvenes, que lógicamente es una cuestión en parte de edad, en parte también de educación, de responsabilidad, de actitud entre el individualismo y el comunitarismo, el sentirse perteneciente a una comunidad y actuar responsablemente. Ya se advirtió y ahora ya estamos viendo cómo la aparición de brotes y el control de los brotes no se puede hacer si no hay una colaboración y si la gente no se expone a riesgos tremendamente, porque sabemos y se ha dicho que son tres cosas nada más y nada menos, claro, que era la higiene de manos, las mascarillas, el distanciamiento social y luego una serie de actitudes que van acompañando todo esto y que puede agravar mucho. Pues si nos juntamos muchas personas, si estamos alegres, que es estupendo estar alegre, pero claro, ya sabemos que con 2 cervezas hablamos más alto, chillamos, cantamos y olvidamos y nos relajamos. Y el alcohol es la droga cultural que tenemos desde tiempos remotos para desinhibirnos pero claro, ahora la desinhibición es muy peligrosa, sobre todo el ocio nocturno. Sí, pero lo que pasa es que, Jorge, la sensación ahora en la calle es que esto de la COVID-19 no es tan grave. Espera, pongo en palabras mías lo que yo oigo en la calle.
es como una gripe, es más contagiosa, pero no excesivamente mortal. Bueno, no es como una gripe, ya hace mucho, lo dijimos todos, esto es como una gripe, con las noticias y los datos que nos llegaban del primer brote en China. Después hemos ido viendo la realidad de esta pandemia, que no tiene nada que ver con la gripe, que estamos aprendiendo todo y que tenemos que aprender. O sea, no sabemos, es lo primero para aprender, solo sé que no sé nada. No sabemos, estamos aprendiendo y estamos interpretando los datos. Estamos en la fase de recogida de información, donde la información tiene que ser de calidad. No vale que nos cuenten cuentos, la imaginación es muy bonita para la literatura, para el arte, pero para la ciencia sirve de poco, para plantear hipótesis, pero para plantear hipótesis también hay que tener muchos conocimientos, porque si no decimos tonterías. Y también oímos muchas tonterías, pero la realidad no son las realidades de cada uno, sino la que rastrea la ciencia y que nos están mostrando continuamente. Nadie se puede decir que no está informado, sabe lo que pasa. Todos sabemos cuánta gente ha muerto, cómo han muerto, sobre todo personas mayores en las residencias. Esto ha sido tremendo. Y esto nadie se puede llamar a engaño en la época de la información y de las comunicaciones, porque todo el mundo tiene en la mano un teléfono que no es un teléfono, ya hace mucho tiempo es un ordenador, es ese móvil que nos tiene contactados con todo el planeta, que sabemos lo que pasa aquí en nuestro pueblo, allí un poco más allá. Entonces es una falta de responsabilidad no darse por enterado. Lo que está pasando es la frivolidad de que estamos en la época de fiestas, y en fiestas uno se divierte, y los jóvenes tienen la sensación de que a ellos no les toca, pero nos toca a todos. Pero también un poco por la actitud perdona, Jorge, la actitud de los gobiernos, que te cierran de nuevo las residencias, pero te mantienen abiertos los bares y las discotecas en determinadas condiciones, los hoteles, los restaurantes. Entonces crea también toda la razón, y hay que insistir en ese aspecto que dices, Yolanda. Aquí hay una contradicción. Los gobiernos están advirtiendo, y claro, primero es advertir, enseñar, mostrar, informar, vale, pero luego hay que exigir, hay que castigar, y lo que estamos viendo es que en muchos sitios donde no se está cumpliendo para nada ninguna de las medidas preventivas, por ahí no aparece nadie ni a informar, ni a advertir, ni a castigar, porque al final no queda más que castigar. El ocio nocturno, yo he presenciado personalmente cómo se va de las manos. En cuanto la gente toma unas copas, ya pues, lógicamente va a su bola. Allí no se cumple nada, y entonces ahí no aparece nadie a controlar aquello. Si aparecen, se largan rápido porque, claro, no quieren un segundo problema. Claro, si apareces tarde ya no hay nada que hacer, porque nada más que salir corriendo, porque montas otro problema. Entonces eso hay que prevenirlo. El ocio nocturno no es de recibo que se autorice en esto. Aquí tenemos que decir qué se puede y qué no se puede en la recuperación de la economía. Es muy importante la hostelería, no faltaba más, pero no es lo mismo a las horas normales, a las horas del día, donde se puede controlar, donde hay una gente diversa y tal, que se comporta, que se vigila, que tal, que a partir de ciertas horas, donde aquello ya es el desmadre. O sea, eso son dos cosas muy distintas. Por eso no se va a fastidiar la economía. No, y seguramente si sigue así el tema de los brotes y los focos, se tomarán medidas más duras. Salvador ya lo citaba en 201 focos. Y luego también Nekane Murga, la consejera de Salud, hablaba del tema de los rastreadores. En Euskadi hay 108 rastreadores. ¿Es un número suficiente? Hombre, hay unos ratios para los rastreadores, ¿no? Y desde luego en Cataluña no se están cumpliendo esos ratios, porque por cada, pues tiene que, no me lo sé ahora exactamente, pero lo que sí he leído es que no se están cumpliendo los ratios, y además, claro, esto es... Pero aquí en Euskadi tampoco, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el problema? Que si tú dejas que se dispare
como el ratio es número de casos, número de rastreadores, a más casos, más rastreadores. Si se te dispara la casuística, realmente el problema es muy grande, porque si empiezas a rastrear por equipos que, por la razón que sea, no sé si por preparación o por estrategia o lo que sea, no captan a los contactos, porque, por ejemplo, se ha dicho que esto era en el ámbito familiar, y esto no es así, porque lo que todos vemos es que los contagios se producen en el ámbito comunitario, en estos lugares de ocio sobre todo, donde si no ejerces una gran vigilancia, control y sanción y lo que haga falta, se te dispara y entonces no hay rastreador. Necesitas un equipo de rastreador enorme y no están estos equipos, porque dicen que consiguen 1 o 2 contactos, con eso no hacemos nada. No. Y además los lugares de ocio son muy difíciles de rastrear, necesitan mucho tiempo, porque es gente que ha estado en un establecimiento o en todos los de una calle. O sea, y entonces los contactos son tal cantidad que empiezas a llamar y no pillas a ninguno. Luego hay gente que no va a hacerse los test. Luego hay gente que no ha formado parte de los contactos y va a hacerse el test aprovechando que se está haciendo y que es un hipocondríaco y dice, no, yo voy a ver si me lo hacen y a ver si yo estoy a salvo, si me he contagiado, si no. O sea, aquí hay mucho lío. Y claro, en esta fase pues hay que hacer mucho control porque estamos en una fase en que hace falta rastreadores, diagnósticos, aislamientos, reservas estratégicas. ¿Tenemos reservas estratégicas de material o nos va a pasar lo mismo si tenemos una segunda ola? Reservas estratégicas en hospitales, camas, UCIs, respiradores. Que no nos pase lo mismo, que hay que estar preparado porque al paso que vamos nos viene otra onda, como ha pasado en Israel, que ha habido una segunda onda mayor que la primera, porque se han relajado de un día para otro, aquí no ha pasado nada y el virus está ahí, porque como ha hecho la encuesta de prevalencia, tenemos un índice muy bajo. Entonces, claro, hay que ver los recursos y de la UCI y hay que ver si hay suficientes médicos, especialistas. Otra cosa que se ha visto, tenemos más de 50 especialidades y resulta que solo los anestesistas, los intensivistas y los especialistas de urgencia saben intubar y hay montones de médicos que no han intubado en su vida. ¿Esto cómo puede ser? O sea, tenemos más médicos que nadie, más facultades de medicina que nadie, y va un médico y dice, no, es que yo no sé intubar. Claro, tanta especialización, pero primero hay que ser médico. Y eso se ha echado en falta en hospitales muy importantes españoles. Es que, Jorge, a todo eso además tienes que añadir eso, una modificación de la educación, que hay que tener en cuenta a raíz un poco de esto. Unos términos, o un término que ahora se está utilizando mucho es el de la memoria inmunitaria. ¿El que ha tenido la COVID-19 está inmunizado? Bueno, de eso vamos sabiendo a medida que se están haciendo muchos estudios respecto a la inmunidad. Primero, para saber qué pasa, ¿no? Y segundo, para elaborar una vacuna que se adapte a las respuestas, a los tipos de respuesta inmunitaria que hay en la COVID. Entonces se ha visto que hay como 3 tipos de respuesta inmunitaria. Hay uno que digamos que es el que aparecen los anticuerpos, los anticuerpos, primero los IgM, luego los IgG, que tienen una curva, digamos, la habitual en infecciones parecidas, que luego esto va decreciendo y tal, y esto sería lo más normal que respondería una vacuna de las que ya conocemos, si es que es posible elaborarla en el tiempo preciso. Luego había un segundo caso que sería como lo que les ha sucedido a algunas personas mayores, que es eso que hablábamos el otro día, de una hiperreactividad, lo de la tormenta de citoquinas, donde se produce un fenómeno inmunitario que parece que es debido a la senectud de las células inmunitarias, hay una respuesta anormal y esto da lugar a un síndrome grave multiorgánico de afectación de muchos órganos. Y luego hay una tercera forma de reacción inmunitaria que prácticamente no hay reacción inmunitaria, que es muy silente, que son personas
que no desarrollan apenas respuesta inmunitaria y claro, hay que contar con que la vacuna responda a todas estas situaciones, porque cuidado, hasta que no se sepa la seguridad de las vacunas, estamos recibiendo anuncios, ya digo, todos los días, mucho marketing, que si va muy bien, que si se han hecho unas pruebas, que si ahora se va a hacer aquí y allá. Pero es muy importante porque ha habido problemas muy serios con las vacunas nuevas. Por ejemplo, hubo un problema con el dengue, con una vacuna del dengue. En el dengue, la primera infección se suele soportar bien, pero las segundas infecciones puede haber unos cuadros muy graves, muy graves. Y entonces, cuando se desarrolló una vacuna, se vio que la vacuna producía el mismo efecto que la infección. O sea, sin ser una infección, producía en una segunda dosis efectos muy graves en algunos niños que se vacunaron, a muchos niños. Claro, son cosas que pueden suceder y hasta que no se hagan los ensayos clínicos, no con una persona, ni con 10, ni con 100, sino con miles, hasta que no se aplique a poblaciones grandes, no se verá su seguridad, que es lo más importante, y después viene su eficacia. Y la eficacia se va a medir de dos maneras. Una, en el laboratorio. Tiene anticuerpos, produce células inmunitarias, los linfocitos T, y son pruebas de laboratorio al fin y al cabo. Pero la verdadera eficacia se ve cuando tú has dado a una población que se somete al riesgo y ves que queda protegida, que no padece. Esa es la verdadera eficacia, y eso hasta que no se haga ese gran ensayo general sobre el terreno, sobre la pandemia, no sabremos la eficacia. Lo que pasa es que tenemos tantas ganas de poder tener una vacuna, y de hecho es lo que comentas muy bien, Jorge. Ahora se habla de la vacuna de Oxford como si fuera la panacea, pero aún así también dice, hay otras 20 o más vacunas por ahí que ya se están probando en voluntarios. Sí. Realmente se está investigando mucho en vacunas. Es una desgracia que se investigue de forma tan diversa, porque al ser también, y casi podríamos decir que prioritariamente, un negocio, lo que debía ser un derecho, porque estas cosas que son necesarias para la salud y para la vida tenían que estar fuera del mercado. En fin, ya sabes mi rollo, siempre ha sido esto. Pero bueno, al menos en una situación así, al menos había que paliar esto, porque al final no llegan los pobres, porque es tan cara que al final es para el que se la pueda pagar. Y esto es un problema, es una pandemia, es un problema de todo el planeta. Entonces hay que lograr una vacuna. Y tenían que unirse, se están uniendo los laboratorios, pero siguen a su rollo, lo que quieren unirse para llegar antes a la meta, conseguir antes, y hay uniones de laboratorio, pero lo que se está pidiendo aquí por muchas instituciones humanitarias es que haya una unión, pero para hacer una vacuna barata, accesible, para todo el mundo, para todo el que la necesite. Y claro, hay hay más de 100 ahora ensayando, es una barbaridad. Ya, pero claro, en fase ya de esto hay unas pocas. Sí, pero no por interés. Tenemos las chinas, que están haciendo 2, tenemos la del Reino Unido, tenemos la americana, que también se ha unido, o sea, AstraZeneca, el otro, claro, ahí, en esa carrera competitiva. Carrera por el dinero, por la patente, y porque esto al final es un negocio. Lo que pasa es que estamos recibiendo tantos flashes informativos que ya no sabes distinguir si uno es verdad, o sea, que el que está trabajando en la vacuna, que si Bill Gates está detrás, que si, bueno, seguramente que te ha llegado todos esos, no sé cómo llamarlos. Es un gran problema. Que al final te quita la confianza en todo. Y además es muy peligroso porque cuando no hay unas fuentes de información en las que confiar, pues la gente ya, cuando empezamos a desconfiar, empezamos a caer en cosas muy peligrosas. Por ejemplo, pues todas las paranoias que puede haber de gente que no está informada, y que incluso se ha visto hace poco cómo han hecho una propuesta sin fundamento científico. Claro, eso va al fracaso absoluto. Entonces, claro, hay que estar informado, y hay que estar muy informado. Estar informado es muy difícil.
en estos tiempos hay mucha información, pero claro, es muy difícil. Antiguamente se decía el mito de la caverna, ¿no? Se veía por allí, por un agujerito, la realidad. Ahora no se ve la realidad por un agujerito, se ve por muchos agujeritos. Cada uno dice una, son las realidades, cada uno cuenta la suya. Y entonces uno tiene que construir la realidad con demasiada información, que hay que distinguir cuál es una información científica y cuál pues es una hipótesis, es una idea, que son muy valorables, sobre todo en el arte y en la literatura, en la ficción. Pero en ciencia hay que ir a las bases que están confirmadas, que están estudiadas mediante estudios de investigación, que se han hecho metodológicamente, por metodología aceptable, que han sido revisadas por pares, entonces, que no tiene conflicto de intereses. Exacto. Por eso yo reclamo tu opinión como conocedor, como doctor, como microbiólogo. Tengo que ser, y los que nos están viendo, hay que ser respetuosos con el virus, prudentes, obedientes con el tema de las mascarillas, con la higiene, con la distancia, o se puede ser todavía un poco más laxo, no es tan preocupante. O sea, estoy todavía ahí, en la balanza como la justicia. No, vamos a ver. Aquí hay que hacer un balance, no cabe duda, porque si no uno se va de un extremo al otro. Y claro, lo difícil en esta vida es el equilibrio. Las medidas de control de la epidemia siguen siendo las mismas y son muy fáciles. Es la higiene de manos, es las mascarillas y es el distanciamiento. ¿Por qué? Pues insistimos, porque quien transmite el virus normalmente ni lo sabe. Son gente que no muestra ninguna enfermedad, porque la mayoría son portadores sanos, son gente que no exhibe síntomas. Entonces, tenemos que hacer eso. Y luego hay una serie de circunstancias que por sentido común todos sabemos que agravan estas situaciones. Por ejemplo, el ocio nocturno, el consumo de alcohol y drogas, que lógicamente relaja las costumbres y uno ya se quita la mascarilla, se achucha y lo que haga falta. Entonces, claro, todo eso es puro sentido común. Y hace falta mientras tengamos brotes, o sea, y el brote puede surgir en cualquier sitio. No se puede decir aquí no hay brotes, no, aquí no ha surgido, porque eso ya está el azar, porque el azar es eso que no sabemos lo que es, pero que está ahí y que funciona. Y lo mismo hoy estamos tan felices y mañana nos enteramos que en esa reunión o en esa fiesta que estuvimos, pues hay cientos de infectados, de los cuales se va a morir, pues, el padre de este chico, el otro. Raro es la persona que ahora no ha sufrido una pérdida directa o indirectamente. De acuerdo, Jorge Barrón, pues muchísimas gracias por esta información. La próxima vez, si te parece, hablamos de las consecuencias de haber sufrido el contagio, que es otro de los temas que se está abordando y que todavía, pues eso, nos queda saber lo que hay de verdad en las consecuencias físicas de haber padecido la COVID-19. ¿Te parece, Jorge? Muy bien, pues nada, ya hablaremos de eso.